Con manos temblorosas y el corazón encogido, intento narrar lo que mi suegro me hizo, aunque cada recuerdo me desgarra por dentro. Vivir en aquella casona fue como habitar una jaula dorada donde cada rincón guardaba un eco de dolor. El día que todo comenzó, mi mundo se volvió negro como boca de lobo. Sus palabras, afiladas como cuchillos, se clavaron en mi alma. Si abría la boca, mi familia sufriría las consecuencias. La hacienda es grande, y aquí puedo esconder lo que me plazca, me susurró con una voz que me persigue hasta en mis peores pesadillas. Todo esto me pertenece, incluyéndote. Durante 4 décadas, cada mañana le serví el café a don Ignacio con una sonrisa que ocultaba un océano de lágrimas. Mi dolor crecía silenciosamente, como una enredadera que trepa por las paredes, nutriéndose de mi paciencia infinita y de la espera del momento justo. Cada sí, señor que pronunciaban mis labios, cada plato que colocaba en su mesa con manos delicadas, cada prenda que lavaba hasta dejarla impecable, eran piezas de un rompecabezas que armaba con astucia. Me transformé en la nuera que todos admiraban, mientras absorbía cada detalle de la hacienda y sus negocios como una esponja sedienta. Ni el padre de la parroquia, que escuchaba mis confesiones con ojos compasivos creyendo que solo extrañaba el calor de mi hogar, ni las muchachas del servicio, que veían mis ojos hinchados de tanto llorar en secreto, pudieron adivinar que bajo mi aparente docilidad se escondía una mujer de hierro, determinada a alcanzar la justicia aunque tuviera que esperar una eternidad. Pero déjenme presentarme como Dios manda. Soy Fernanda Ramírez, y mis 78 años comenzaron en 1947 en las tierras benditas de Atlixco, Puebla. Ahora vivo en una casa hermosa en Cholula, donde cada rincón refleja la paz que tanto me costó conseguir. Mis 3 recámaras y mi jardín lleno de plantas son mi pequeño paraíso terrenal. El alba me encuentra despierta cada día a las 5, una costumbre que conservo como un tesoro de mis años en el campo. Mi ropa, aunque sencilla, es de buena calidad, blusas de algodón resistente y faldas que mantienen su dignidad. ¿Cuánto ha cambiado todo desde aquellos días en que solo tenía 2 vestidos remendados con tanto cuidado? Pero esta historia no es solo mía, es de todos ustedes que me están escuchando. Me encantaría conocerlos, saber sus nombres, descubrir desde qué rinconcito de nuestro México están siguiendo las palabras de esta poblana que por fin se atreve a hablar. ¿Habrá alguien escuchando desde las montañas de Chiapas? ¿Desde los desiertos de Sonora? ¿O tal vez más allá de nuestras fronteras? Esta historia que tanto me ha costado compartir es también suya. Lo que estoy por revelar ha vivido enterrado en mi corazón tanto tiempo que a veces me despertaba sobresaltada, temiendo que mis secretos se hubieran escapado entre sueños. Hoy, cuando me ven caminando por las calles empedradas de Cholula, saludando a todos con una sonrisa, comprando pan dulce recién horneado, nadie imagina mi verdadera historia. Detrás de esta mujer serena que ven ahora, se esconde alguien que atravesó tormentas tan oscuras que las lágrimas silenciosas se volvieron su única compañía. Mis raíces son humildes como la tierra misma. Mis padres, con sus manos callosas y corazones generosos, arrendaban un pedacito de tierra donde sembraban maíz, frijol y calabaza. La comida nunca faltó en nuestra mesa, aunque tampoco sobraba. Mi padre, Salvador, hombre sabio si los hay, siempre me decía algo que grabé en mi alma: hija, en esta vida o naces con suerte o la construyes con tus propias manos. Jamás imaginó que sus palabras se convertirían en el faro que me guiaría en mis momentos más oscuros, que me darían la fuerza para forjar mi destino con una determinación que lo hubiera dejado sin aliento. Todo lo que viví pudo haberme convertido en cenizas, pero en lugar de eso, me transformó en acero. Cada golpe, cada maltrato, me hizo más fuerte, más astuta, más paciente. Esa fortaleza interior me permitió tejer una red de justicia tan intrincada que aún hoy me maravilla su complejidad. Como si fuera ayer, recuerdo la primera vez que crucé el umbral de la hacienda La Cruz. Era apenas una niña de 16 años, con una maleta de cartón atada con mecate que contenía todos mis sueños y esperanzas. Mi esposo Guillermo me había traído después de nuestra humilde boda en la capilla de Atlixco. La hacienda se alzaba majestuosa ante mis ojos asombrados, una casa señorial de 2 pisos con su terraza imponente, rodeada de establos,
un granero abundante y una huerta que parecía sacada de un cuento. Mi corazón inocente creyó que había encontrado el paraíso. Don Ignacio me recibió como quien recibe a una hija perdida, con una sonrisa que parecía sincera y un beso paternal en la frente. ¡Qué ingenua era! El comienzo fue como un dulce sueño, no puedo negarlo. Guillermo me trataba con una ternura que nunca había conocido, me mostró nuestra recámara con una cama matrimonial que me pareció digna de reyes. Las muchachas del servicio me miraban con respeto como su nueva señora, aunque yo apenas sabía cómo dar una orden sin que me temblara la voz. Pero la vida que parecía un sueño se convirtió en pesadilla cuando Guillermo comenzó sus viajes de negocios. Como las alas de un pájaro que se alejan, sus ausencias me dejaban vulnerable en aquella casa inmensa, sola con don Ignacio y la servidumbre. El cambio fue sutil al principio, como gotas de lluvia antes de la tormenta, las miradas incómodas de mi suegro, roces que hacían que mi piel se erizara de miedo, palabras que ningún padre debería decirle a la esposa de su hijo. Me convertí en una sombra, deslizándome por los pasillos, refugiándome en mi habitación, inventando dolores de cabeza, buscando escape en la cocina. Pero en una jaula de oro, ¿a dónde puede huir el pájaro? La noche que marcó mi vida para siempre llegó silenciosa como un ladrón. El sonido de la puerta abriéndose mientras dormía fue como el preludio de una pesadilla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. El olor a mezcal y tabaco precedió a su presencia. Cuando intenté gritar, su amenaza fue clara como el cristal: si gritas será peor. En la oscuridad de esa noche, perdí más que mi dignidad. Perdí la inocencia de creer que el mundo era un lugar justo. Al día siguiente, la vida continuó como si nada, él desayunando, leyendo el periódico, dando órdenes. Y yo, con el alma hecha pedazos, contemplando opciones que parecían espejismos. ¿Huir? ¿A dónde? ¿Sin un peso en el bolsillo? ¿Denunciarlo? ¿Quién creería a una campesina contra un hacendado respetado? Como tantas mujeres antes que yo, elegí el silencio como escudo, rezando para que fuera una pesadilla sin repetición. Pero las pesadillas, cuando son reales, no terminan al despertar. Cada viaje de Guillermo se convirtió en un calvario. Don Ignacio me trataba como su propiedad, me llamaba a su despacho a plena luz del día, cerraba con llave, y yo me convertía en prisionera de su perversión. Las noches de alcohol eran las peores, su crueldad florecía como hierba mala. Los insultos llovían sobre mí como piedras, y había días en que el maltrato me dejaba inconsciente. Cuando descubrí mi embarazo, el miedo se mezcló con la esperanza. ¿Sería este bebé fruto del amor o del terror? Mis oraciones se volvieron súplicas desesperadas para que fuera de Guillermo. La vida da vueltas inesperadas, como hojas en el viento. Durante mi embarazo, don Ignacio moderó su comportamiento, diciendo que era por proteger a su nieto. Un día, el destino me regaló una oportunidad disfrazada de accidente. Mi suegro se desmayó frente a mí. Llamé al doctor Velázquez, esperando en secreto que fuera algo grave. Mientras el médico se lavaba las manos, sus papeles revelaron un secreto que cambiaría todo: Corea de Huntington. Como una semilla plantada en tierra fértil, guardé esas palabras en mi memoria. Alberto, mi primer hijo, llegó al mundo como un rayo de luz en mi oscuridad. Guillermo rebosaba de orgullo, creyendo lo suyo. Mi corazón se debatía entre la duda y el amor incondicional, porque ese bebé, sin importar su origen, era mío, era inocente, era puro. Fue su llegada lo que despertó en mí una fuerza que no sabía que tenía. Por él, decidí que el silencio no sería mi tumba. La curiosidad se volvió mi arma. Durante un viaje a la ciudad con Guillermo, me escabullí a la biblioteca como quien busca tesoros prohibidos. La bibliotecaria se convirtió en mi cómplice involuntaria mientras investigaba sobre aquella misteriosa enfermedad. Lo que descubrí fue como encontrar una llave maestra. La Corea de Huntington era una sentencia hereditaria que se manifestaba entre los 40 y 50 años, causando temblores incontrolables y deterioro físico progresivo. No tenía cura. Don Ignacio guardaba un secreto más oscuro que sus abusos, una enfermedad que podía pasar a sus descendientes como una maldición silenciosa. Este conocimiento se convirtió en mi escudo invisible, mi carta guardada bajo la manga.
Con el tiempo, vinieron más hijos, Mariana y Luis. Esta vez, fui estratégica como una general en batalla. Planeé cada embarazo con precisión matemática, asegurándome de que fueran de Guillermo. Mis hijos se convirtieron en mi fortaleza, en mi razón para seguir adelante. Y mientras tanto, me transformé. Aquella joven asustada dio paso a una mujer que observaba todo con ojos de águila, que aprendía cada detalle del funcionamiento de la hacienda como quien estudia el mapa de una fortaleza que planea conquistar. Hoy, por primera vez, revelaré cómo transformé décadas de dolor en el más dulce de los triunfos. Les contaré cómo me convertí en una de las mujeres más respetadas de la ciudad, cómo usé el conocimiento que creían que no tenía, cómo la paciencia que aprendí en el dolor se convirtió en mi mejor aliada. Porque hay algo que los hombres que abusan de su poder nunca entienden. El lobo más peligroso no es el que muestra los dientes, sino el que espera en silencio, calculando cada movimiento. Pero para que entiendan cómo llegué hasta aquí, necesito llevarlos al principio de mi historia. Necesitan conocer a la niña que soñaba con ser maestra, antes de convertirse en la mujer que soy hoy. Porque la tristeza no llega de golpe, crece lentamente, como la hiedra que trepa por las paredes, hasta que un día descubres que lo ha cubierto todo. Mi historia comenzó en una casita humilde a orillas del río Atoyac, en un pueblito de Puebla tan pequeño que ni los mapas lo recordaban. Mi padre, Salvador Ramírez, era un hombre que hacía brotar vida de la tierra rentada. Maíz, frijol y calabaza crecían bajo sus manos callosas. Se despertaba antes que el sol y regresaba cuando las estrellas ya pintaban el cielo. Mi madre, doña Teresa, era el pilar que sostenía nuestro hogar, cuidando de 5 hijos, ayudando en el campo, y convirtiendo la leche de nuestras vacas en quesos que vendía en el mercado con orgullo. Nuestra casa era sencilla pero digna. Piso de tierra que mi madre barría hasta dejarlo como terciopelo, techo de lámina que en las lluvias cantaba su propia música, mientras colocábamos cubetas y cazuelas para recoger el agua. Dormía en un petate con mis hermanas, nuestros sueños entrelazados en la oscuridad iluminada por veladoras y quinqués. El agua que bebíamos venía del pozo que mi padre cavó con sus propias manos, cada gota un testimonio de su amor por nosotros. La vida era dura, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar, momentos de alegría pura, como los baños en el río en días calurosos, la sombra del aguacatero cargado de frutos, y las noches mágicas alrededor del brasero, donde las historias de nuestra familia cobraban vida. La educación fue mi primera ventana al mundo. Mientras muchos niños del pueblo nunca pisaron una escuela, yo caminaba 6 kilómetros cada día, con mi hermano José como guardián. La escuela rural era modesta, un salón con bancas de madera que contaban sus propias historias en sus rayones, un pizarrón que había visto pasar generaciones, y la señorita Magdalena, nuestra maestra. Era una mujer delgada, con lentes gruesos y un chongo tan apretado como su disciplina, pero su sonrisa, su sonrisa era como el sol después de la lluvia. La lectura se convirtió en mi pasión, mi escape, mi tesoro. Devoraba cualquier texto que encontraba, desde las etiquetas de los productos hasta los volantes de la iglesia. Cada palabra era una semilla que plantaba en mi mente ávida de conocimiento. La maestra Magdalena vio en mí algo especial, un brillo en los ojos cuando sostenía un libro entre mis manos. Comenzó a compartir conmigo sus tesoros más preciados, libros antiguos que, aunque amarillentos y gastados, contenían mundos enteros entre sus páginas. Por las noches, como quien guarda un secreto dulce, me escondía bajo las cobijas con una veladora, dejando que las historias me transportaran lejos de mi realidad. Mi madre, con ese amor que solo las madres saben dar, me regañaba dulcemente: «Mijita, te vas a lastimar los ojos». Pero ¿cómo explicarle que cada página era una ventana a un mundo nuevo? A los 10 años, con el corazón lleno de sueños y la cabeza repleta de historias, decidí que quería ser como doña Magdalena. Quería ser la persona que abriera esas ventanas para otros niños, que les mostrara que nuestro pequeño rincón en Atlixco era solo el principio de un mundo infinito. Cuando se lo conté a mi padre, vi en sus ojos una mezcla de orgullo y tristeza mientras se rascaba la cabeza, gesto que siempre delataba su preocupación. «Fernandita, es un sueño muy bonito», me dijo con voz suave, «pero necesitas estudiar mucho, ir a la ciudad,
y aquí apenas alcanzamos para el día a día. Sus palabras cayeron como piedras en mi corazón, pero en el fondo, ya conocía esa verdad amarga. Las niñas del campo teníamos sueños con alas cortadas. Continué en la escuela hasta donde pude, aferrándome a cada día como si fuera un regalo precioso. La maestra Magdalena, que veía en mí el reflejo de sus propios sueños de juventud, lamentaba profundamente que no pudiera seguir estudiando. El último día de clases me regaló Pedro Páramo de Juan Rulfo, un libro que se convertiría en mi ancla durante los años oscuros que vendrían. Lo conservo hasta hoy. Sus páginas gastadas son testigos silenciosos de cuántas veces busqué consuelo en sus palabras. Después de eso, mi vida dio un giro brusco. De los libros pasé al trabajo constante, ayudando a mi mamá en casa, acompañando a mi papá al campo, lavando ropa en el río, haciendo jabón con ceniza, remendando ropa ajena. Con el paso del tiempo, mi cuerpo comenzó a cambiar y con él, las preocupaciones de mi madre se multiplicaron. Sus advertencias constantes: «Mijita, bájate el vestido, siéntate derechita, no andes cerca de los muchachos», eran como un canto que marcaba el fin de mi niñez. El mundo comenzaba a mostrarme su cara más seria, llena de reglas que apenas empezaba a comprender. Fue durante la fiesta de San Juan cuando mi vida cambió para siempre. Tenía 16 años recién cumplidos y el pueblo resplandecía como nunca. Papel picado de colores bailando en el aire, una fogata que parecía tocar las estrellas, el aroma dulce del atole mezclándose con la música del mariachi. Por primera vez, me atreví a ponerme un toque de color en los labios, un rosa suave prestado por mi hermana mayor. Mi vestido de algodón con flores, aunque sencillo, brillaba con el amor y el cuidado con que lo había preparado. Y entonces lo vi. Estaba yo en el puesto de la iglesia cuando apareció Guillermo, como una aparición de otro mundo, alto, con hombros anchos que hablaban de una vida sin trabajo pesado, tez clara que nunca había conocido el sol inclemente del campo, cabello castaño perfectamente peinado y unos ojos verdes que parecían guardar promesas de una vida mejor. Su ropa gritaba riqueza, pantalones de casimir que nunca habían visto el polvo del campo, una camisa blanca tan impecable que parecía recién salida de la tienda, y botas de piel que brillaban como espejos. Era evidente que pertenecía a otro mundo, uno que yo solo conocía por los libros de la maestra Magdalena. Me preguntó mi nombre con una voz suave y educada, pidió un dulce y se quedó ahí, platicando conmigo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Cuando supe que era hijo de don Ignacio Morales, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Este muchacho era heredero de un imperio, 5 haciendas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, tierras tan fértiles que parecían bendecidas por Dios mismo. Al terminar la fiesta, pidió acompañarme a casa. Mi padre, sabio en su precaución, mandó a mi hermano José con nosotros. Durante el camino, Guillermo me habló de lugares que para mí solo existían en sueños: la Ciudad de México con sus edificios que tocaban el cielo, Monterrey con sus montañas majestuosas. Me describió su hacienda como si fuera un palacio de cuento de hadas, y yo, pobre ingenua, sentía que mi corazón iba a explotar de emoción. ¿Cómo no creer que era un sueño hecho realidad? Un muchacho educado, rico, que parecía ver en mí algo especial. Las visitas se volvieron frecuentes. Llegaba con pequeños regalos que para mí eran tesoros: una caja de galletas María que guardaba como oro, un peine bonito que me daba miedo usar de lo fino que era, un frasquito de agua de colonia que olía a promesas. Mis padres, apenados, le ofrecían lo mejor que teníamos: café de olla recién hecho, aunque sabíamos que él probablemente tomaba café importado en tazas de porcelana fina. Guillermo parecía no notar nuestra pobreza. Conversaba con mi padre sobre las siembras como si realmente le importara su opinión, elogiaba el café de mi madre como si fuera el mejor que había probado, y bromeaba con mis hermanos como si fuera uno más de la familia. Parecía el hombre más amable del mundo. 3 meses después, un domingo que parecía como cualquier otro, llegó vestido como para misa grande, con un ramo de flores que seguramente había comprado en Cholula. Mi corazón dio un vuelco cuando pidió hablar a solas con mi padre. La conversación fue larga, luego llamaron a mi madre, y finalmente a mí. La palabra matrimonio flotó en el aire como una mariposa inesperada. ¿Matrimonio? Mi mente daba vueltas. Era muy joven, apenas comenzaba a vivir.
Pero cuando vi los ojos de mis padres brillando con una esperanza que nunca antes había visto, entendí que esta era mi oportunidad de darles algo mejor, de tener una vida diferente. La boda fue sencilla, en la iglesia de Atlixco donde me habían bautizado. Llevaba un vestido blanco cosido con amor por mis hermanas y mi madre, cada puntada un deseo de felicidad. Los zapatos prestados por mi madrina me quedaban un poco grandes, pero nadie lo notó. De su familia solo vino don Ignacio, un hombre imponente de bigote entrecano y mirada seria que no sonrió ni una sola vez durante toda la ceremonia. Cuando se acercó a saludarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a los nervios propios de una novia inexperta. La celebración fue en el patio de mis padres. Un pastel casero que mi madre había horneado con tanto esmero, agua fresca de Jamaica, y un guajolote que mi padre había estado engordando especialmente para la ocasión. Aunque era una fiesta humilde comparada con lo que la familia de mi esposo podría haber ofrecido, a Guillermo parecía no importarle. Bailamos una sola pieza y luego nos despedimos. Mi madre me abrazó con fuerza, sus lágrimas mojando mi mejilla mientras me susurraba al oído: «Sé una buena esposa, hijita, y haz caso a tu marido». Sus palabras, aunque dichas con amor, llevaban el peso de generaciones de mujeres que habían aprendido a callar. A los señores no les gusta que uno les lleve la contraria. El viaje a la hacienda La Cruz fue como entrar en otro mundo. El automóvil negro era más lujoso que cualquier cosa que hubiera visto antes, y don Benito, el chofer, me trataba con un cuidado que me hacía sentir como una muñeca de porcelana. Mientras nos alejábamos del pueblo, sentía que mi corazón se encogía. El camino polvoriento parecía llevarnos cada vez más lejos de todo lo que conocía y amaba. Durante las 3 horas de viaje, intenté conversar con Guillermo, pero él parecía distante, perdido en sus pensamientos, respondiendo apenas con monosílabos que caían en el silencio como piedras en un pozo profundo. Cuando por fin llegamos, el sol pintaba el cielo de naranja y violeta. La casa principal apareció ante mis ojos como una visión. Una casona blanca de 2 pisos con ventanas verdes y un corredor que la abrazaba por completo, como si fuera una dama elegante con los brazos extendidos. El jardín que la rodeaba era un festín de colores, con árboles podados con precisión y flores que parecían bailar con la brisa. Más allá, los establos, la huerta y los campos de cultivo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un mar verde que se perdía en el horizonte. La grandeza del lugar me hizo sentir más pequeña que nunca. En la entrada, una fila de trabajadores esperaba para recibirnos. El capataz con su sombrero en la mano, el ama de llaves con su delantal impecable, la cocinera con sus mejillas sonrosadas, las muchachas del servicio con sus uniformes almidonados, los peones con sus rostros curtidos por el sol. Uno por uno se presentaron, llamándome señora Fernanda con un respeto que me hacía sentir impostora. Yo, que había crecido lavando mi propia ropa en el río, de repente era la patrona de toda esta gente. La vergüenza me subía por el cuello como una enredadera. Don Ignacio nos esperaba en la sala, sentado en un sillón de piel que parecía un trono, con un vaso de tequila en la mano como si fuera un cetro. Se levantó cuando entramos, sus pasos resonando en el piso de madera. Me dio un beso en la frente que me impactó, me llamó hija con una voz que pretendía ser paternal, y brindó por nuestra felicidad con palabras que sonaban huecas. La cena que ordenó servir era tan abundante que hubiera alimentado a mi familia durante una semana. Comí poco, aterrada de usar malos cubiertos o manchar el mantel que parecía demasiado fino para ser real. Después de cenar, Guillermo me llevó a nuestra recámara. Era más grande que toda la casa donde había crecido, una cama con dosel que parecía flotar como una nube, un ropero de madera oscura tan grande que podría haber guardado todo lo que mi familia poseía, un espejo de cuerpo completo con marco dorado que reflejaba mi asombro, y cortinas tan gruesas que parecían capaces de esconder el sol mismo. El baño tenía una tina que parecía un pequeño lago de porcelana. «¿Todo esto es nuestro?», pregunté con voz temblorosa. Su risa ante mi asombro fue amable, y me aseguró que podía usar todo lo que quisiera. Esa primera noche, Guillermo fue considerado conmigo. No necesito entrar en detalles, pero respetó mi inocencia y mi miedo. Después, acostados uno junto al otro, me habló de sus planes como quien despliega un mapa del tesoro,
Quería viajar por todo el país, hacer crecer el negocio familiar hasta convertirlo en un imperio, comprar más tierras hasta que su nombre fuera conocido en todo México. Hablaba como si yo fuera a ser parte importante de todos esos planes, como si mi opinión importara. Me dormí soñando con un futuro brillante, sin saber que esa sería una de las últimas noches de verdadera paz que conocería. La felicidad fue tan breve como un suspiro. Apenas una semana después, Guillermo anunció que debía ir a la Ciudad de México para resolver asuntos relacionados con la venta de las cosechas. Regreso en unos días, me dijo con una casualidad que me heló el alma. Me dejó sola en aquella casa inmensa, rodeada de personas que apenas conocía y con un suegro cuya mirada comenzaba a inquietarme de una manera que no me atrevía a nombrar. Al principio intenté convencerme de que eran imaginaciones mías. Don Ignacio se mostraba amable, siempre preguntando si necesitaba algo, si me estaba adaptando bien a mi nueva vida. Pero había algo en su manera de mirarme que me hacía sentir desnuda. Sus ojos recorrían mi cuerpo cuando creía que no lo notaba, como un cazador estudiando a su presa. Una vez me invitó a dar un paseo a caballo por la hacienda, y tuve que inventar un dolor de cabeza. Al día siguiente sugirió que jugáramos cartas después de cenar, ya que el ama de llaves me había enseñado. Me excusé diciendo que estaba agotada. Cada día era más difícil encontrar nuevas mentiras para mantenerlo a distancia. Sus comentarios comenzaron a volverse más atrevidos, cada uno como una pequeña serpiente que se deslizaba en nuestra conversación. Ese vestido te queda muy bien. Mi hijo tiene suerte de haberse encontrado una esposa tan bonita y joven. Si yo tuviera 30 años menos, le hubiera hecho la competencia a Guillermo. Siempre lo decía con una sonrisa que pretendía ser inocente, pero sus palabras dejaban un sabor amargo en mi boca, una sensación de peligro que crecía día a día. Una noche, después de cenar, me pidió que le sirviera un tequila en la biblioteca. Fui porque no encontré manera de negarme, porque en esta casa nueva mis no parecían no tener peso. La biblioteca era una sala penumbrosa que desprendía el aroma de libros antiguos y tabaco. La única luz provenía de una lámpara, creando sombras por todas partes. Serví el mezcal con manos temblorosas. Cuando intentaba retirarme, me sujetó del brazo. «Quédate un rato más, Fernanda. Hazle compañía a este viejo. Has de sentirte muy sola, con Guillermo siempre de viaje». Me solté y salí presurosa, con el corazón palpitando fuertemente en mi pecho. Al día siguiente permanecí en mi habitación fingiendo malestar. 2 muchachas del servicio vinieron a ver si necesitaba algo, pero las despaché amablemente. Solo bajé a cenar por temor a que don Ignacio viniera a buscarme. Durante la comida, él actuó como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Hablaba del clima, de la cosecha, de una nueva variedad de agave que planeaba sembrar, pero sus ojos, esos ojos fríos, parecían decirme: «Sé que estás sola, sé que no tienes escapatoria». Cuando Guillermo regresó una semana después, reuní todo mi valor para contarle. Le hablé de las insinuaciones de su padre, las miradas incómodas, cómo me había sujetado del brazo. Esperaba comprensión y protección. Lo que recibí fue una risa incrédula seguida de enojo. «Te estás inventando todo esto para que no viaje o para crear problemas entre mi padre y yo. Tienes 60 años, Fernanda, es un hombre respetable, y vienes con estas historias». Cuando intenté explicarle mejor, me dio una bofetada que me tiró al suelo, la primera de muchas que vendrían con los años. «Si te vuelvo a oír decir algo así, te regreso al pueblo de donde te saqué, ¿entiendes? No vuelvas a repetir estas mentiras». Esa noche dormí en otra habitación y al día siguiente él anunció otro viaje. Mi historia es tan difícil de contar como de mantener este canal activo. Si pueden apoyar económicamente de alguna manera, opriman ese pequeño botón de agradecimiento que aparece debajo del video. Es el símbolo del corazón con el peso mexicano. Cualquier cantidad ayuda a mantener vivo este espacio donde compartimos historias reales de mujeres que vivieron para contarlas. Con su apoyo, otras señoras mexicanas podrán compartir sus experiencias. Pero sigamos con la historia. Cuando mi esposo partió esa mañana, sentí como si hubiera firmado mi propia condena. Me encontraba atrapada, sin salida.
No podía regresar con mis padres. Hubiera sido admitir un fracaso y avergonzar a la familia. No tenía dinero propio. No conocía a nadie en la región que pudiera ayudarme y ahora sabía que no podía contar con la protección de mi marido. En ese momento comprendí que estaba completamente sola en aquella casa que más parecía una jaula de oro, con un hombre que me inspiraba un temor profundo. Pasaron 3 días desde que Guillermo se fue. Al anochecer, después de cenar, subí a mi habitación pensando en leer un poco antes de dormir. Ni siquiera cerré la puerta con llave. ¿Por qué habría de hacerlo en mi propia casa? Estaba en el tocador, cepillándome el cabello, cuando escuché que la puerta se abría. Vi por el espejo que era él, don Ignacio. Entró sin llamar, cerró la puerta y le dio vuelta a la llave. «He venido a darte las buenas noches, mi querida nuera», dijo con una voz que me dio escalofríos. Me levanté de inmediato, sosteniendo el cepillo como si fuera una defensa. «No puede entrar así a mi habitación, don Ignacio. Por favor, retírese». Se rió con una risa que solo surge cuando alguien sabe que tiene todo el poder. ¿Quién me lo va a impedir? Guillermo está lejos, la servidumbre ya se retiró, aquí mando yo. Intenté correr hacia la puerta, pero me detuvo con una fuerza que no parecía propia de un hombre de su edad. El aroma del tequila mezclado con el tabaco me provocó náuseas. Grité esperando que alguien me escuchara, pero me cubrió la boca con la mano. «Nadie te oirá, y si te oyen, nadie intervendrá». ¿Sabes por qué? Porque todos dependen de mí para comer, porque soy el dueño de todo aquí y ahora tú también me perteneces. Lo que siguió no puedo describirlo con palabras. Cerré los ojos y me transporté lejos de allí, a un lugar en mi mente donde nada de esto estaba sucediendo. Pensé en mi madre haciendo tortillas de maíz, en el aroma de la tierra después de la lluvia, en los cuentos que nos leía la maestra Magdalena en la escuela. Cualquier cosa para no estar presente en ese momento tan terrible. Cuando terminó, se recostó como si nada hubiera pasado, se sentó al borde de la cama y encendió un cigarro. Yo, paralizada, acurrucada como un animalito asustado, solo quería que se marchara, pero él tenía algo más que decir. «Este será nuestro secreto, Fernanda. Si le cuentas a Guillermo o a cualquier otra persona, acabaré contigo y con tu familia. ¿Sabes ese terreno que renta tu padre? Es mío. Puedo desalojarlos cuando quiera. Y hay más. Conozco gente que hace trabajos discretos por poco dinero. Un accidente en la carretera, un incendio mientras todos duermen». La amenaza flotaba en el aire junto con el humo del cigarro. No necesitaba decir más. Conocía la reputación de don Ignacio, sabía de lo que era capaz. En la región circulaban historias. Trabajadores que desaparecieron después de confrontarlo, vecinos que lo perdieron todo en negocios turbios y autoridades que misteriosamente cambiaron de opinión después de visitar la hacienda. Si quisiera lastimar a mi familia, podría hacerlo parecer un infortunio del destino. Después de que se fue, permanecí inmóvil, sintiéndome impotente. Me dolía el cuerpo entero, pero más me dolía el alma. Me sentía manchada, destruida por dentro, como si mi espíritu se hubiera quebrado en 1000 pedazos. Cuando por fin pude moverme, fui al baño y me metí bajo el agua. Me tallé la piel hasta que quedó lastimada, pero la sensación de suciedad no desaparecía. Pensé en huir esa misma noche, tomar algo de ropa, juntar el poco dinero que pudiera encontrar y desaparecer. ¿Pero a dónde? Si iba con mis padres, sería el primer lugar donde me buscarían, y si cumplía su amenaza, no podría arriesgar a mi familia. Además, ¿cómo explicaría mi regreso? Su yerno es bueno, pero su padre me lastimó. ¿Quién creería una historia así contada por una muchacha sin estudios contra uno de los hombres más poderosos de la región? Decidí resistir hasta que Guillermo volviera. Cuando regresara, encontraría la manera de convencerlo de irnos a vivir a otro lugar, lejos de allí. Inventaría cualquier excusa, que no me adaptaba a la vida en la hacienda, que extrañaba a mi familia, que quería vivir en la ciudad, cualquier cosa para escapar de esta pesadilla. En los días siguientes evité a toda costa quedarme sola. Le pedía a una de las muchachas del servicio que me acompañara, me inventaba tareas en la cocina donde siempre había gente.
Me encerraba en mi habitación cuando no había nadie cerca. Don Ignacio se daba cuenta de lo que hacía y parecía disfrutarlo. Puedes esconderte, pero no puedes escapar, decían sus ojos. Cuando Guillermo regresó, una semana después, ya había ensayado 1000 veces lo que le diría, como pedirle, suplicarle que nos fuéramos de allí sin revelarle el verdadero motivo, pero no tuve oportunidad. Apenas llegó, su padre acaparó su atención hablándole de los problemas de la hacienda, de una cerca que reparar, de un negocio que cerrar. Y en el primer momento que tuvimos a solas, anunció, «Tengo que salir mañana por una urgencia a Monterrey». Me derrumbé, no pude contenerme. Entre lágrimas, le conté todo, no los detalles más dolorosos, sino lo esencial, que su padre había entrado a nuestra habitación, que me había lastimado, que había amenazado a mi familia si hablaba. Le supliqué que me creyera, que no me dejara sola otra vez. La reacción fue peor de lo que imaginaba. Primero vino la incredulidad, la risa nerviosa. «Te estás inventando todo para que deje de viajar o para crear problemas entre mi padre y yo». A sus 60 años, Fernanda, él es un hombre respetado y vienes con estas historias. Luego llegó la furia. Me llamó malagradecida, dijo que me había sacado de la pobreza, me había dado casa, comida, ropa, y así le pagaba. Cuando intenté insistir, me golpeó tan fuerte que me estrellé contra la pared. Si te vuelvo a oír decir semejante mentira, te regreso al pueblo de donde te saqué, ¿entiendes? Nunca más repitas esta historia a nadie. Salió dando un portazo, dejándome claro que estaba completamente sola en esa casa. Esa noche no dormí en nuestra habitación y al día siguiente él partió, como había anunciado. No pasó ni un día antes de que don Ignacio regresara. Vino a mi habitación mientras acomodaba la ropa, cerró la puerta y dijo, «Sé que le contaste a mi hijo. No fuiste inteligente, Fernanda. Ahora tendré que enseñarte a guardar silencio». Lo que siguió fue peor que la primera vez. Estaba furioso y quería lastimarme. Cuando terminó, me dejó una advertencia. «La próxima vez que abras la boca, no solo sufrirá tu familia, también tú. Hay muchas muchachas bonitas que desaparecen en este mundo y nadie las encuentra». Así comenzó una rutina de terror que duró años. Cada vez que Guillermo viajaba, y viajaba cada vez más seguido y por periodos más largos, sabía lo que me esperaba. A veces era en la habitación, otras en el despacho o en algún rincón apartado de la hacienda. Don Ignacio no se conformaba con lastimarme, le gustaba humillarme, hacerme sentir menos que una persona. Me sometió a humillaciones constantes, tratándome como si fuera un objeto más de la hacienda. Intenté protegerme como pude, asegurando mi puerta por las noches, durmiendo en el pajar cuando era necesario, temblando de miedo entre la paja. Pero él siempre encontraba la manera de acercarse, siempre con nuevas amenazas hacia mí y mi familia, cada vez más específicas. Mi soledad se volvió más profunda. Traté de pedir ayuda de forma discreta en una carta a mi madre, pero toda la correspondencia pasaba por el administrador, quien era completamente leal a don Ignacio. Un día, le confié mi situación a uno de los mozos que parecía comprensivo, pero al día siguiente ya no estaba, se había ido en la madrugada, me dijeron. El mensaje era claro. Cuando intenté visitar a mi familia, don Ignacio inventaba excusas, que había una enfermedad del ganado en la región, que los caminos estaban peligrosos, que el puente se había caído con las lluvias. Cuando insistí, fue más directo. Si vas, tu familia podría sufrir un accidente. No volví a mencionar el tema. En medio de esta pesadilla, descubrí que estaba esperando un bebé. Fue un momento de gran angustia. Rezaba día y noche para que fuera hijo de Guillermo. La incertidumbre me consumía por dentro. Cuando anuncié el embarazo, las reacciones fueron muy diferentes. Guillermo estaba feliz, haciendo planes para el heredero. Don Ignacio cambió su actitud conmigo. Aunque seguía siendo cruel, se volvió más cauteloso. No quiero lastimar a mi nieto, decía, como si estuviera seguro de algo que yo temía. Conforme crecía mi vientre, crecía también mi preocupación. Con cada movimiento del bebé, con cada cambio en mi cuerpo, las dudas aumentaban. ¿De quién era esta criatura?
¿Cómo podría mirar a este niño sin que la duda me atormentara? ¿Cómo podría amarlo sin reservas? Todo cambió en mi 6º mes de embarazo. Durante el almuerzo, don Ignacio sufrió un extraño ataque. De repente comenzó a temblar, soltó el tenedor, su cuerpo se puso rígido y cayó de la silla. Llamaron al doctor Ernesto Velázquez, quien había sido el médico de la familia por años. Observé desde lejos cómo lo llevaban a su habitación. Vi cuando el doctor pidió quedarse a solas con él. Cuando Guillermo salió preocupado, noté que este ataque era diferente a un simple desmayo. Esperé a que todos se distrajeran y me acerqué sigilosamente a la habitación. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar al doctor Velázquez hablando en voz baja. Don Ignacio, estos ataques son cada vez más frecuentes. La enfermedad avanza más rápido de lo esperado. Necesitamos ajustar el tratamiento. Oí la voz de mi suegro, débil pero autoritaria. Nadie debe enterarse, Ernesto, y menos mi hijo. Si descubre que podría desarrollar lo mismo. Mi corazón se aceleró. ¿De qué enfermedad hablaban? ¿Qué mal podía heredarse de padre a hijo? La oportunidad se presentó cuando el doctor dejó su maletín en el pasillo mientras hablaba con Guillermo. Nunca había hecho algo así, pero la desesperación me empujó. Revisé rápidamente el maletín buscando alguna pista. Encontré un sobre con el nombre de mi suegro, informes médicos y un diagnóstico que nunca había escuchado: enfermedad de Huntington. Memoricé el nombre y dejé todo como estaba. Más tarde, cuando la situación se calmó, Guillermo me dijo que su padre solo había tenido una baja depresión. La mentira era evidente, pero fingí creerle. Aproveché un viaje al pueblo para comprar cosas del bebé para escabullirme a la biblioteca municipal. Con el pretexto de buscar libros sobre embarazo, le pedí ayuda a la bibliotecaria para investigar sobre esta enfermedad. Me trajo un libro de medicina con términos complicados, pero entendí lo esencial. Era una condición terrible que afectaba al cerebro, causando pérdida del control de los movimientos. Comenzaba gradualmente entre los 40 y 50 años con cambios sutiles: irritabilidad, pérdida del equilibrio, temblores. Luego empeoraba hasta que la persona perdía su autonomía. Y lo más grave, era hereditaria. Los hijos tenían 50% de probabilidad de desarrollarla. No había cura. Este descubrimiento fue como encontrar una llave maestra. Por extraño que parezca, ahora tenía información valiosa que don Ignacio quería mantener oculta a toda costa. Comprendí que su mayor temor era que esto se supiera, tal vez por vergüenza, tal vez porque afectaría los negocios familiares, o porque su hijo se rebelaría al saber el riesgo que corría y podía transmitir. Regresé a la hacienda con una idea fija, pequeña como una semilla pero que crecería tan fuerte como el ahuehuete en el centro del patio. Ya no intentaría escapar ni pedir ayuda. Me quedaría, aprendería todo lo posible sobre la familia, la hacienda, la enfermedad. Y cuando llegara el momento, usaría ese conocimiento como una herramienta para mi liberación. Esa noche, recostada con la mano sobre mi vientre, tomé una decisión que cambiaría mi destino. Este bebé, sin importar su origen, sería solo mío. Lo criaría con amor, le enseñaría a ser fuerte e independiente, y dedicaría los siguientes años a planear mi libertad de una manera que ni don Ignacio, con todo su poder, podría impedir. Ahora quiero ver quién tiene el valor de darle me gusta a lo que sigue. Esta historia no es para corazones débiles. Solo las personas fuertes pueden apreciar un relato como este. ¿Eres una de ellas? Estoy esperando tu respuesta. El milagro ocurrió una fría madrugada de junio. Entre lágrimas de alegría, sostuve por primera vez a mi pequeño Alberto, un bebé robusto que heredó los ojos bondadosos de Guillermo. Ver esa mirada inocente en mi hijo encendió una llama de esperanza en mi corazón. Mi esposo, radiante de felicidad, pasaba horas embelesado junto a la cuna, tejiendo sueños sobre el futuro de nuestro primogénito. Don Ignacio, con una mirada que me congelaba, mostraba un interés inquietante por su nieto. Es la siguiente generación de los Morales, proclamó, mientras yo sentía que el peso de esas palabras me oprimía el pecho, pensando en la sombra de la enfermedad que acechaba a nuestra familia. En ese momento, meciendo a mi bebé, comprendí que el amor maternal sería mi escudo y mi espada.
No podía esperar a que un ángel guardián nos rescatara. Yo misma tendría que convertirme en la protectora de mis hijos. Como una leona que planea cada movimiento para defender a sus cachorros, comencé a tejer una estrategia que, aunque tomaría años, sería precisa como el vuelo de un águila hacia su presa. Mi instinto maternal me guió hacia una decisión crucial. Tendría más hijos, pero asegurándome de que fueran fruto del amor verdadero con mi esposo. Me sumergí en el conocimiento de mi propio cuerpo como nunca antes, estudiando cada señal, cada ciclo, con la dedicación de una científica. Cuando Guillermo volvía de sus viajes, interpretaba el papel de esposa devota, mientras mi corazón guardaba secretos amargos. Las jaquecas se convirtieron en mi escudo cuando necesitaba mantener distancia. En mi batalla silenciosa, las hierbas ancestrales se volvieron mis aliadas. Como las curanderas de antaño, preparaba tés en secreto, rogando a todos los santos que me protegieran de cualquier embarazo no deseado. Mi fe y determinación dieron frutos. 3 años después del nacimiento de Alberto, Dios nos bendijo con Mariana, hermosa como un amanecer, con mis ojos soñadores y el cabello sedoso de su padre. 3 años más tarde, llegó Luis, completando el tesoro más valioso que una madre podría desear. 3 ángeles, cada uno llegando en el momento perfecto, como estrellas que iluminan el camino en la oscuridad. Mi metamorfosis fue tan sutil como profunda. La joven asustada que una vez cruzó el umbral de la hacienda se transformó en una mujer de acero envuelta en seda. Me convertí en la imagen perfecta de la nuera devota, aunque por dentro ardía un fuego de determinación. Don Ignacio seguía con sus perversiones cuando encontraba oportunidad, pero ya no encontraba a una víctima temblorosa. Como un roble que se dobla pero no se rompe ante la tormenta, resistía cada embate, sabiendo que cada momento de dolor alimentaba mi resolución. Mi mirada, antes temerosa, ahora reflejaba una calma que lo desconcertaba. Sin saberlo, cada una de sus faltas añadía un eslabón más a la cadena de su futura caída. En público, me convertí en una actriz consumada. «¡Qué sabiduría tiene, don Ignacio!», exclamaba con admiración fingida. «¡Cuánto aprendemos todos de usted!». Mis elogios a sus decisiones empresariales y mi atención constante construyeron una reputación intachable. «La señora Fernanda es un ángel», murmuraba la gente. «¡Qué bendición para don Ignacio tener una nuera así!». Incluso Guillermo, mi esposo, dejó de lado sus celos infundados, convencido por mi aparente devoción a su padre. El verdadero giro en mi plan llegó cuando los síntomas de su enfermedad comenzaron a manifestarse con más frecuencia. Como una sombra silenciosa, observaba cada temblor de su mano, cada tropiezo inexplicable. La enfermedad avanzaba como un reloj implacable, mientras se luchaba por mantener las apariencias. Solo yo, con ojos de halcón, notaba cada detalle, cada señal de debilidad. Durante sus episodios, me convertí en su salvadora pública y su carcelera secreta. «Llamaré al doctor, don Ignacio», anunciaba en voz alta, para luego susurrar como una serpiente, «¿o prefiere que revele su secreto?». El miedo en sus ojos fue mi primera victoria, el primer sabor del poder que tanto había anhelado. Con el paso del tiempo, me convertí en su sombra indispensable. Como una araña que teje su tela con paciencia infinita, me hice cargo de cada aspecto de su cuidado. Solo yo conocía el ritmo de sus medicinas, solo yo podía predecir sus crisis, solo yo sabía calmarlo cuando el temblor lo dominaba. Me dediqué a él con un cuidado que parecía surgir del amor filial más puro, mientras en realidad cada gesto de atención era un paso más en mi elaborado plan. Como un jardinero que espera pacientemente que madure el fruto, sabía que mi momento llegaría. Mientras jugaba el papel de enfermera devota, mi mente absorbía cada detalle del imperio que don Ignacio había construido. En la quietud de la noche, mientras todos dormían, me convertía en una estudiante voraz de sus documentos, libros contables, contratos, escrituras. Cada número, cada nombre, cada fecha se grababa en mi memoria como un tesoro. Cuando escuchaba términos desconocidos en las conversaciones de negocios, hipoteca, arrendamiento, usufructo, poder notarial, los guardaba como joyas para investigarlos después. El conocimiento se convirtió en mi arma secreta,
afilada en la oscuridad de mis noches de estudio. Durante el día, me transformaba en una alumna aparentemente inocente. ¿Cómo funciona este sistema de ventas, don Ignacio?, preguntaba con curiosidad calculada. ¿Qué lo llevó a comprar esa hacienda en los años 50? ¿Podría explicarme ese tipo de sociedad que mencionó? Él respondía con la condescendencia típica de quien ve a una mujer como una criatura simple, sin sospechar que cada respuesta era un ladrillo más en el edificio de mi venganza. En el fondo, su vanidad disfrutaba teniendo una audiencia tan atenta, alguien que parecía venerar cada palabra de su experiencia en los negocios. El tiempo y la enfermedad se convirtieron en mis aliados más fieles. A los 65 años, sus pasos firmes se volvieron vacilantes. A los 68, los cubiertos bailaban en sus manos como hojas en el viento. A los 70, su voz, antes autoritaria, se convirtió en un laberinto de sonidos confusos. Lo más cruel de su padecimiento era que su mente permanecía clara como un cristal, prisionera en un cuerpo que se rebelaba contra su voluntad. Era testigo impotente de su propia decadencia, un espectador en el teatro de su deterioro. Cuando el momento fue propicio, sembré las semillas de la segunda fase de mi plan. Don Ignacio, le susurré un día, como quien comparte una preocupación íntima, ¿ha pensado en el destino de su legado? ¿Qué será de estas tierras cuando usted ya no pueda guiarlas? Con la suavidad de una brisa que precede a la tormenta, añadí, Guillermo es un alma noble, pero carece de su visión para los negocios. ¿No le preocupa su tendencia a entusiasmarse con inversiones arriesgadas? No mentía, mi esposo, con toda su bondad, era como un niño deslumbrado por promesas de riqueza fácil, firmando documentos sin leer la letra pequeña. Don Ignacio lo sabía mejor que nadie, y yo simplemente regué esa semilla de preocupación que ya existía en su corazón. Como una tejedora experta, comencé a entretejer soluciones en nuestra conversación. ¿Ha considerado poner algunas propiedades a nombre de sus nietos? Sería una forma de asegurar su futuro, protegiéndolos incluso de decisiones precipitadas. Conocí a una señora en Cholula, una historia trágica. Lo perdió todo cuando su esposo falleció, porque su hijo vendió el terreno familiar casi regalado. Si tan solo hubieran tomado precauciones. Al principio, como era de esperar, se resistió. Para un hombre acostumbrado al control absoluto, la idea de soltar las riendas era como tragar hiel. Pero la enfermedad resultó ser una maestra implacable. Cada nuevo temblor, cada paso inseguro, cada palabra tropezada era un recordatorio de su mortalidad. Después de una semana postrado en cama por un episodio severo, me llamó a su despacho. Fernanda, pronunció con voz temblorosa, tus palabras sobre proteger el patrimonio, quizás tengas razón. Mi corazón saltó de júbilo, pero mi rostro mantuvo una máscara de sorpresa modesta. ¿Lo dice en serio? Solo pensaba en el bienestar de la familia. Usted es quien sabe de estas cosas. Como un maestro de ajedrez que finalmente mueve su pieza decisiva, llamó al abogado. La semana siguiente, una pequeña propiedad pasó a nombre de Alberto, con usufructo para él mismo, por supuesto. Era solo el primer paso, pero yo sabía que había abierto la puerta que tanto tiempo había estado esperando forzar. Al ver que nadie cuestionaba la decisión, y que incluso apoyaban la idea de proteger el futuro del niño, don Ignacio se animó. En los años siguientes, fue transfiriendo más y más propiedades, siempre manteniendo el control legal durante su vida. El momento clave llegó cuando sugerí poner la hacienda La Cruz a mi nombre, argumentando que así yo podría administrarla para protegerla de cualquier problema financiero que pudiera tener Guillermo en el futuro. Le expliqué que, si alguna vez necesitábamos vender algo urgentemente, sería más complicado hacerlo si las propiedades estaban a nombre de los niños por los trámites legales que implican los menores. Esta vez lo pensó más, pero finalmente aceptó después de contarle sobre un conocido que había perdido todo por firmar como aval. Con el tiempo, logré convencerlo de transferir otras propiedades a mi nombre, siempre usando como argumento la protección del patrimonio familiar, asegurándole que él mantendría el control mientras viviera. El viejo astuto no se dio cuenta que estaba entregando todo su imperio a la persona que más motivos tenía para desear justicia. Entre mudanzas,
Aprendí a manejar las propiedades, comenzando con el papeleo básico, ya que su padecimiento le dificultaba escribir. Después empecé a participar en las negociaciones, primero solo escuchando, luego sugiriendo, hasta que terminé dirigiendo algunas conversaciones cuando él ya no podía hablar claramente. Los trabajadores del campo, acostumbrados a recibir órdenes solo de hombres, al principio se mostraron dudosos, pero pronto entendieron que yo sabía lo que hacía. Mis hijos crecieron sanos, pero la sombra de la enfermedad siempre me preocupaba, especialmente por Alberto. Conseguí llevarlos a los 3 a la Ciudad de México para hacerles estudios, en secreto, inventando viajes para comprar ropa o visitar familiares. Pagué una suma considerable a un médico discreto. Cuando supe que ninguno había heredado el padecimiento, lloré de alivio durante horas. Al menos esta parte del sufrimiento familiar no continuaría. Don Ignacio fue empeorando cada vez más en sus últimos años. Perdió la capacidad de caminar, necesitaba una silla de ruedas, apenas se le entendía al hablar, tenía temblores constantes, incluso batallaba para comer. Guillermo se mantenía distante, perturbado al ver a su padre, ese hombre que tanto admiraba, en ese estado. Me dejó a cargo de su cuidado, agradecido de que yo asumiera esa responsabilidad. Cuando don Ignacio falleció a los 78 años, ya había transferido gran parte de las propiedades a mi nombre y al de mis hijos. Lo que quedó pasó a manos de Guillermo. En el funeral, todos hablaban de mi dedicación, de cómo lo había cuidado hasta el final. Un ejemplo de mujer, decían. Si hubieran conocido la verdad, otra historia contarían. Esperé unos meses después del entierro, respetando el luto aparente. Mientras tanto, iba organizando todo, preparando mi siguiente paso. Cuando consideré que era el momento adecuado, una noche después de cenar, llamé a Guillermo al despacho. Le serví un vaso de tequila. Sabía que ayudaría en la difícil conversación que vendría. Guillermo, comencé con voz serena, hay algo que tu padre te ocultó toda tu vida. Me miró intrigado. Tu padre no tenía Parkinson, como decía. Tenía la enfermedad de Huntington, una condición hereditaria. Le expliqué detalladamente qué era la enfermedad, cómo se transmitía, que no tenía cura. Vi el miedo crecer en sus ojos cuando entendió lo que significaba. ¿Quieres decir que yo también podría tenerla, que podría pasársela a mis hijos? Lo tranquilicé. Yo ya sabía que los niños estaban bien, aunque no mencioné las pruebas secretas. En cuanto a él, bueno, a los 52 años ya mostraba señales. Un temblor ocasional en la mano, pérdida de equilibrio que atribuía al alcohol, cambios de humor más frecuentes. Le expliqué que existían tratamientos para controlar los síntomas, pero eran costosos y el seguro no los cubría. Necesitaríamos vender algunas propiedades. Aceptó sin dudar. Durante las semanas siguientes, coordiné la venta de casi todo lo que estaba a su nombre: propiedades, locales, ganado. El dinero iba a cuentas que solo yo controlaba, inversiones a mi nombre, instrumentos financieros que él apenas comprendía. En menos de un año, sus síntomas se hicieron más evidentes. La enfermedad apareció en el momento preciso, justo cuando más lo necesitaba. Guillermo se volvió cada vez más dependiente, más vulnerable. El negocio, que ya estaba prácticamente bajo mi control, pasó oficialmente a mis manos. 3 años después del fallecimiento de don Ignacio, inicié los trámites de divorcio. Guillermo estaba demasiado débil para objetar algo, dependía de los medicamentos y cuidados que yo le proporcionaba. Cuando el juez le preguntó si aceptaba la división propuesta, solo asintió, sin fuerzas para discutir. De ese matrimonio salí con prácticamente todo lo que antes pertenecía a los Morales: tierras, dinero, inversiones. Una fortuna construida durante generaciones, ahora en manos de aquella joven que pensaron poder manipular. Me mudé a Cholula con mis hijos. Compré una casa bonita pero discreta. Dejé a Guillermo en una casa más pequeña en Atlixco con una enfermera que pagaba yo, no por bondad, sino para evitar habladurías. En los años siguientes, transformé la fortuna de los Morales en negocios legítimos, propiedades sólidas, inversiones seguras, todo hecho con la inteligencia que nunca creyeron que tenía,
con la fortaleza de quien ha aprendido que en este mundo nadie te regala nada. Mis hijos crecieron, estudiaron y se convirtieron en personas de bien. Ninguno conoce toda la verdad sobre su abuelo, su padre, lo que tuve que hacer para asegurar su futuro. Tal vez lo cuente algún día, cuando sea demasiado mayor para que me importe el que dirán, o tal vez me lleve estos secretos a la tumba, como tantos otros que guardo. Mirando atrás, me pregunto si fui demasiado severa al planear esta justicia durante tantos años, viendo a mi esposo desarrollar la misma enfermedad que su padre sin decir nada. ¿Creen que fue excesivo? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar, sabiendo que ese hombre permitió que su padre me lastimara durante años? Cuéntenme en los comentarios qué piensan. La justicia es como un guiso que debe cocinarse a fuego lento, siempre decía mi madre. En mi caso, lo dejé reposar más de 40 años. No fue un acto impulsivo, fue calculado, paciente y definitivo. Transformé el imperio de una familia tradicional y poderosa sin levantar sospechas, sin crear enemigos, sin recurrir a la violencia. Cada noche de dolor, cada humillación, cada lágrima escondida, las convertí en acciones usando sus propias tácticas, estrategia, paciencia, inteligencia. Una nueva etapa comenzó cuando me mudé a Cholula, acercándome a los 60 años. Compré una casa agradable en un barrio tranquilo, sin lujos que llamaran la atención, 3 recámaras, una sala amplia, un jardín grande donde podía cultivar mis plantas y flores. Buscaba paz, por fin, después de tanto sufrimiento. Quería despertar sin angustia y dormir sin pesadillas. Quería mirar por la ventana sin sentir ese nudo en el estómago como si siempre estuviera esperando algo malo. Mis hijos se adaptaron bien al cambio. Alberto, que ya tenía 30 años, ingeniero agrónomo, estaba comenzando su carrera. Mariana, de 27 años, se había casado con un médico de la capital y nos visitaba ocasionalmente. Luis, mi hijo menor, era el único que aún vivía conmigo. A sus 24 años, estaba terminando su carrera en economía y me ayudaba con los negocios. Ninguno cuestionó la separación de su padre ni el motivo de la mudanza. Creo que todos sentían que en la hacienda había más recuerdos tristes que alegres. Guillermo se quedó viviendo en una casa más modesta que compré en Atlixco, con una enfermera contratada. Su padecimiento avanzó como ya sabía que sucedería. Primero los temblores que ya no podía ocultar, luego la dificultad para caminar y hablar. Los muchachos y yo lo visitábamos de vez en cuando. Me miraba con ojos acusadores, como si supiera que yo había planeado todo, pero ya no podía expresar sus pensamientos. Falleció 7 años después, sin conocer toda la verdad sobre mis acciones. No desperdicié el capital que obtuve de la venta de las propiedades de los Morales y otros bienes. Siempre he sido observadora, aprendiendo de los aciertos y errores ajenos. Había visto a don Ignacio hacer muchos negocios en su vida, algunos exitosos y otros no tanto. Aprendí que funcionaba y que no. Empecé a invertir con prudencia, sin prisas, sin ambición desmedida. Primero fue un terreno grande a la entrada de la ciudad, comprado muy barato porque nadie veía su potencial. 3 años después, cuando la ciudad creció hacia esa zona, lo vendí por el triple. Después vinieron los locales comerciales, una panadería, una ferretería, un consultorio médico, rentas que aseguraban ingresos mensuales estables. Con el tiempo, también empecé a construir viviendas económicas. Nada ostentoso, pero bien construidas para familias trabajadoras que soñaban con su casa propia. Luis me ayudó con los negocios, aportando ideas nuevas, conocimientos universitarios que yo nunca tuve la oportunidad de adquirir. Formamos un buen equipo, él con sus estudios, yo con mi experiencia. En una década, transformé cada peso ahorrado en un testimonio de mi lucha por la independencia. No fue la codicia lo que me movió, sino ese fuego interno que me gritaba «sé libre». Y cuando mis hijos alzaron vuelo para vivir sus propias vidas, por primera vez en décadas, pude respirar sin ese peso en el pecho. ¡Qué dulce libertad! Despertar cuando mi cuerpo lo pedía, sin temor a reprimendas. Tomar mis propias decisiones, sin pedir permiso. Ser dueña de mi tiempo, un regalo que saboreaba cada mañana. Como una niña que descubre el mundo,
Me aventuré a hacer esas pequeñas cosas que siempre había soñado: zambullirme en la piscina del Deportivo Municipal, manchar mis dedos de colores en los talleres de pintura, y perderme en las calles empedradas de pueblos mágicos que antes solo existían en las páginas gastadas de mis revistas. Pero las cicatrices del alma son tercas, se niegan a desvanecerse por completo. En las noches más oscuras, el eco de los pasos de don Ignacio aún resonaba en mis pesadillas, y mi corazón se encogía al ver en la calle a alguien que se le parecía. Pero mi mayor tormento era otro: ¿y si ese mal que consumió a padre e hijo acechaba en la sangre de mis nietos? Cuando Mariana puso en mis brazos a la pequeña Ana Luisa, mi corazón se debatía entre el amor más puro y un miedo ancestral. ¿Y si esa inocente criatura llevaba en sus genes la semilla de aquella maldición? ¿Y si la enfermedad, astuta como una serpiente, saltaba una generación para atacar a mis nietos? Me armé de valor y astucia, como lo había hecho tantas veces. En el bautizo de Ana Luisa en la Ciudad de México, mientras todos celebraban, guardé discretamente un cabello de mi nieta. Con nombre falso, lo envié a analizar. Cuando el resultado llegó negativo, lloré de alivio como no había llorado en años. Y así, uno a uno, vigilé a mis 7 nietos como una leona a sus cachorros. Cada prueba negativa era un peso menos, hasta que finalmente pude respirar tranquila. La cadena de sufrimiento se había roto para siempre. Mis hijos. ¿Cuánto me costó guardar silencio? Les conté lo necesario sobre la hacienda, sobre su padre, sobre por qué dejamos todo atrás. Les hablé de un don Ignacio severo, de un matrimonio fracasado, de la enfermedad de Guillermo. Pero ¿cómo contarles que su abuelo fue un monstruo? ¿Cómo explicarles que su padre eligió la cobardía? ¿Cómo decirles que su madre tuvo que convertirse en piedra para sobrevivir? A veces, el pasado se asomaba como un fantasma travieso. Luis, mi pequeño curioso, notaba cómo me tensaba al mencionar a su abuelo. Mariana, con ojos de águila, descubrió las cicatrices que mi espalda guardaba en silencio. Y Alberto, mi observador, me dijo una vez: «Mamá, a veces pareces 2 personas distintas, la madre dulce que nos abraza y alguien más, alguien que ha visto demasiado». Solo pude callar y tragar mis secretos, una vez más. Pero encontré mi propia medicina. A los 65 años, convertí mi dolor en ayuda para otras mujeres. Sin fanfarrias ni aplausos, creé un refugio secreto en mi propiedad. Allí, mujeres asustadas encontraban un respiro, un lugar seguro para ellas y sus hijos. Les conseguía abogados que trabajaban pro bono, les daba trabajo en mis propiedades. No me llamé salvadora ni heroína. Lo hice porque cada vez que veía a una mujer temblorosa cruzar mi puerta, me veía a mí misma, décadas atrás, sin tener a dónde ir. Si no pude cambiar mi pasado, al menos pude iluminar el futuro de otras. Al llegar a los 70, me senté a escribir mi historia. No para publicarla, sino para entenderla. En cada página de mi diario, descubrí verdades que brillaban como estrellas en la noche más oscura. Verdades que ahora son mi tesoro más valioso. Primera verdad: la justicia divina tiene su propio reloj. Don Ignacio, tan soberbio con su poder y su dinero, fue consumido por la misma enfermedad que usó para atormentarme. Y Guillermo, que cerró los ojos ante mi sufrimiento, enfrentó el mismo destino, deteriorándose día a día mientras yo observaba en silencio, conociendo cada paso de su caída. Segunda verdad: la paciencia es más poderosa que cualquier venganza rápida. Si hubiera huido sin pensar, si hubiera actuado por impulso, quizás hoy no estaría aquí. Mis hijos habrían crecido sin madre. En cambio, esperé como una araña tejiendo su red. Observé, aprendí, y usé sus propias armas para liberarme. Y la tercera verdad, la más preciosa: no hay noche eterna. He visto el sol salir miles de veces, incluso cuando creía que la oscuridad me tragaría para siempre. De aquella niña asustada de 16 años, con su maleta de cartón y sus sueños rotos, emergió una mujer fuerte, respetada, que mira a todos a los ojos con la dignidad que tanto le costó ganar. A los 80 años, un pequeño susto de salud me hizo pensar: la vida es un préstamo que hay que devolver, y yo tenía una historia que contar. No a mis hijos,
Ellos merecen recordar lo bueno de su padre, de su abuelo. Pero ¿y si mi historia pudiera ser una luz para otras mujeres atrapadas en su propia oscuridad? Durante 2 años, esta pregunta me quitó el sueño. ¿Qué pasaría si mis hijos descubrieran toda la verdad? ¿Cómo verían mis decisiones, mis silencios, mis pequeñas venganzas? Pero también pensaba, ¿y si mi voz pudiera dar esperanza a otra mujer? Si pudiera mostrarle que hay salida, aunque el túnel parezca interminable. Fue mi sobrina Laura, con sus 22 años y sus sueños de periodista, quien sin saberlo me dio la respuesta. Tía, me dijo un día, hay tantas mujeres sufriendo en silencio, creyendo que están solas, que no hay esperanza. Sus palabras me golpearon como una ola. Esa noche decidí hablar, no con mi nombre real, no con detalles que pudieran herir a mi familia, pero sí con la verdad desnuda. Las heridas dejan cicatrices, sí, pero también nos hacen más fuertes. Y aquí está mi mensaje para ti, mujer que me escuchas. Nunca, jamás, dependas totalmente de nadie. Ni de tu dinero, ni de tu corazón. Guarda tus ahorros, aunque sean centavos. Aprende a leer contratos, a defender tus derechos, a valerte por ti misma. Estudia lo que puedas, cuando puedas. El conocimiento es el único tesoro que nadie puede robarte. No estoy diciendo que vivas con miedo o desconfianza. Hay hombres buenos, compañeros de verdad que te harán crecer. Pero la vida da vueltas inesperadas, y en esos momentos, tu independencia será tu salvación. Una lección que aprendí: escucha a tu corazón cuando te susurra advertencias. Aquel día, cuando conocí a don Ignacio, sentí un frío que me recorrió la espalda como una araña venenosa. Mi cuerpo me gritaba «corre», pero lo silencié, convenciéndome de que era una malagradecida. Si tan solo hubiera confiado en esa voz interior, tal vez mi vida habría tomado un rumbo diferente, cerca del calor de mi familia. Porque, ¿sabes? Nuestro cuerpo es sabio, tiene una memoria antigua que nos protege. El problema es que nosotros, con nuestra mente moderna, a veces preferimos ignorar esas alarmas ancestrales. Y aquí viene mi última revelación. Quizás la más poderosa: jamás es tarde para renacer. Yo florecí a los 60 años, cuando muchos ya están pensando en mecedoras y telenovelas. Me lancé a la aventura de vivir, probé sabores nuevos, exploré lugares que solo había soñado, construí un refugio para otras almas heridas. Cada respiro es una oportunidad de reinventarte, de pintarte con otros colores, de bailar al ritmo que siempre quisiste pero nunca te atreviste. ¿Tengo remordimientos? Claro. El rencor fue como un inquilino tóxico que ocupó demasiadas habitaciones en mi corazón, espacios que pudieron estar llenos de risas y amor. A veces me pregunto si hice bien en callar sobre la enfermedad de Guillermo, si mis decisiones me convirtieron en algo parecido a lo que tanto odié. Son dudas que solo podré resolver cuando me encuentre cara a cara con el Creador, si es que existe. Pero de algo estoy segura. Sobreviví como una flor que crece entre las grietas del concreto, protegí a mis pequeños con uñas y dientes, y transformé cada golpe en un escalón hacia la libertad. Y si tú, mujer que me escuchas, encuentras en mis palabras una chispa de esperanza, una razón para seguir luchando, entonces cada lágrima habrá valido la pena. Me llamo Fernanda Ramírez, y esta no es solo mi historia, es un testimonio de que el espíritu humano puede sobreponerse a cualquier tormenta. Si quieres conocer más relatos como el mío, de mujeres que han atravesado el infierno y han salido fortalecidas, suscríbete a este canal. Porque la verdadera sabiduría no está en los libros polvorientos de las bibliotecas, sino en las arrugas de nuestros rostros, en las cicatrices de nuestras almas, y en las historias que nosotras, las que hemos vivido mucho, todavía tenemos para compartir.